Bendiciones a todos mis amados. Como cada semana, disculpen la tardanza, tuvimos convención y no pudimos grabar las entrevistas, pero pues, reiniciamos estas entrevistas. Esta vez nos toca entrevistar al pastor Otoniel Castro Méndez. Pastor Otoniel, salúdenos en estas entrevistas que estamos teniendo con los pastores. Salude a la audiencia, por favor. Pues saludo con mucho gusto, con mucho gozo a todo el pueblo del Señor, al movimiento Pentecostés de Benecer, el cual por la gracia de Dios estoy trabajando. Saludo a nuestro hermano Javier como director general de este movimiento y saludo a aquellos hermanos que pues van a ver esta entrevista. Mi deseo es que Dios les bendiga a todos. Amén. Pastor, cuéntenos, ¿usted de dónde es originario? Yo soy originario de un rancho, de un municipio perteneciente a Galeana, Nuevo León. El rancho donde yo nací se llama San Francisco de Berlanga, Nuevo León, y ese rancho pertenece a Galeana, Nuevo León. Entonces es usted de Nuevo León. Sí, de Nuevo León. Pastor, cuéntenos ahora cómo es que se convierte el hermano Otoniel. Yo he oído poco de su testimonio, pero ahora lo voy a conocer más. Poquito he oído, poco cuenta usted de su testimonio. Lo único que he oído en sus prédicas es que era futbolista, le gustaba mucho el fútbol. Me gustaba mucho el fútbol. ¿Cómo es que se convierte a Cristo, mi hermano Otoniel? Bueno, voy a tratar de resumir lo más que pueda. Yo, cuando usted me dijo de esta entrevista, pues empecé a hacer memoria y quiero empezar con esto, hermanos. Yo creo que alguien que influyó mucho en mi salvación fue mi madre, porque mi madre desde chica ella ha sido cristiana. Ahorita mi mamá tiene 94 años. Ella un tiempo llegó a ser encargada de una iglesia. Ella siempre tuvo una disciplina para que nosotros sirviéramos a Dios. Y recuerdo muy bien unas palabras que me dijo una vez, que me insistía que buscara a Dios. Y me dijo, hijo, busca a Dios. Y yo le dije, mamá, tus palabras no me van a cambiar. Y mi mamá me dijo, hijo, yo no te cambio, pero hay uno que sí te cambia. Entonces yo crecí en la iglesia, pero como a los 15 años me retiré de la iglesia. Me fui, ya no volví a la iglesia, me fui al mundo. Gracias a Dios que el único vicio que yo tuve en el mundo fue tomar. Empezaba a fumarse la droga y gracias a Dios no la tomé. Llegó un momento en que en mi vida había una soledad, un vacío, una tristeza. Llegó un pastor que había graduado del seminario y me empezó a hablar del Señor. Y me acuerdo que después de varios años que yo no pisaba la iglesia, un día yo llegué de mi trabajo a la casa y estaba el pastor con otro hermano que lo habían llevado a predicar a la iglesia, iba a dar una campaña, y me acuerdo que me senté ahí con ellos. Y este hermano había sido, pues, estuvo en la droga. Y cuando yo me senté me dijo, mire joven, busque a Dios, mire cómo está el mundo. Y lo que me dijo, lo invito mañana a la iglesia. Entonces, esas palabras se me quedaron grabadas, me fui al trabajo y al siguiente día, después de como 5 años que yo no pensaba la iglesia, fue a la iglesia y desde esa noche, desde esa vez que yo fui pisé la iglesia, el Señor me cambió y de ahí yo empecé mi vida cristiana. Ahí el Señor me perdonó y empecé a servir a Dios. ¿Qué edad tenía, pastor? 20 años, hermano. 20 años. 20 años, sí. Y el Señor, ¿cómo se llama la iglesia donde usted fue salvo? La iglesia donde el Señor me salvó se llama Jerusalén y está en la colonia Santa María, que pertenece a San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Amén. ¿Cómo es que el pastor llega hasta Torreón? Ahorita está pastoreando en Torreón por muchos años, ya prácticamente, prácticamente la Laguna lo adoptó como su hijo. Sí, pero hicimos
supe que después se fue al seminario. Y cuénteme esa historia de su vida después de que se convierte al cristianismo. Su mamá, muy interesante la historia de su mamá, o a ver si un Sí, día también tenemos la oportunidad de platicar con ella. Pero bueno. cuénteme, pastor, después de su conversión, ¿cómo es llamado al ministerio? ¿Cómo es que llega a La Laguna? Sí, mire, el Señor me salvó el 74, el 75 y el 76 yo fui a la escuela bíblica. Y yo pues nunca en mi mente pasó que yo fuera a ir al seminario. Para mí era pues muy difícil porque nosotros éramos pobres y yo sabía que había un seminario en Los Ángeles, California. Pero yo en mi mente, y yo ni al pastor ni a nadie le digo, hermano, yo quiero ir al seminario, sino que un hermano que ahorita todavía es presbítero, me dijo, oye, Otoniel, pensé que tú podías ir al seminario. Ah, dije, hermano, pues si se puede, pues me daría mucho. Y él movió todo. Él movió hablar al seminario, él hizo que me mandaran los papeles, él me ayudó a llenar la solicitud, ellos me ayudaron a tramitar la visa, y el pastor que yo tenía también, mi hermano, pues que me ayudó mucho en mi pastorado, él fue el que pues movió y entre los dos me ayudaron me juntaron para el avión y pues Dios sobró, hermano, y me fui al seminario, duré 3 años. En ese tiempo yo le doy gracias a Dios que Dios me bendijo porque aparte de salir a dar campañas, 2 años, que cuando salía al campo, algunos los mandaban a dar campaña, a mí me mandaron a atender la iglesia mientras el director de la escuela bíblica atendía la escuela bíblica. O sea, como en aquel tiempo la escuela bíblica era de 7 semanas, entonces esas 7 semanas yo era encargado de esa iglesia. Lo hice por 2 años, mi primer año, mi segundo año, ya yo había hecho aplicación para obrero antes de irme al seminario y el comité me dijo, mira hermano, no lo vamos a aprobar como obrero porque como quiera usted va al seminario y allá pues se va a preparar y si Dios quiere que usted sea pastor, pues Dios lo va a llamar. Y sí, yo hice aplicación para pastor hasta que estuve en el 3er año del seminario. Cuando terminé el seminario, el presidente asignaba a los estudiantes unos a dar campaña y otros a pastorear. Y a mí me asignaron una iglesia en Baja California Sur. Yo iba a ir de pastor allá. Entonces ya me asignaron ahí, Otoniel Castro, Ciudad Constitución, Baja California. Y cuando acabó el servicio de graduación, me dice el presidente, ¿cuándo te vas a ir, Otoniel? Y yo pues estaba en primer amor. Le dije, hermano, pues si quiere ya. Y él me dijo, no, hermano, no, mira, vete a tu casa una semana. Ah, está bien, ya llegué a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, en ese tiempo, ya el pastor que estaba en Francisco y Madero, donde me mandaron, ya lo habían cambiado. Esa iglesia estaba sola. Entonces, yo estaba con el presbítero en ese momento cuando el presidente habló y ya habló con el presbítero y le dio instrucciones que me fuera a instalar a Francisco y Madero. Entonces ya me dijo, no, no vas a ir para construcción, el hermano quiere que vaya y te instale a Francisco y Madero. Ya me instalaron en Francisco y Madero, empecé a trabajar, Dios me empezó a ayudar y ahí duré 30 años pastoreando. Ahí Dios me dio mi esposa y me dio mis hijos. Ah. Usted no conocía nada de La Laguna, usted prácticamente no, hermano, yo toda ahí. mi juventud la pasé ahí en San Nicolás. Mire, como anécdota le cuento que cuando me instalan en Aposento Alto, el pueblo estaba apenas, lo estaban regando, el centro tenía una zanja por el medio porque apenas estaban metiendo el drenaje. Y me acuerdo que una de las hermanas me dijo, hermano, ¿y si se irá a quedar? ¿Y si le gusta aquí? Y pues ya ve cómo es mi carácter. Yo le dije, pues hermano, si me tratan bien, yo aquí voy a durar mucho. Y ya nomás se rieron. No, pues gracias a Dios, hermanos, que Dios fue bueno y los hermanos me empezaron a tratar bien. Dios nos empezó a bendecir, empezamos a trabajar. Cuando llegué al templo estaba chiquito y yo llegué el 79 y el 81
no, el 83 ya habíamos terminado el templo y el 84 lo dedicamos. Entonces, los hermanos y Dios nos empezó a ayudar y a bendecir, y la iglesia empezó a crecer, de 30 miembros llegó como a 100, nos salieron pastores, y ya después de tiempo, pues Dios quiso a través del hermano mandarme a Ciudad Juárez, y ahí duré 2 años, y ya de ahí fue cuando pues Dios puso los medios, hermano, que me viniera a este movimiento. Amén. Pastor, pero es muy interesante su historia. A mí, bueno, yo a veces me gusta platicar. Cuénteme algo muy personal. ¿Cómo conquista a la hermana Damaris? Una hermana, pues una fíjense, hermana, hermano, que yo le doy gracias a Dios por mi una hermana, esposa. una Le hermana doy gracias entregada, a Dios. Mande, hermano. una hermana entregada, una hermana que le ha ayudado mucho en el No, ministerio, en el no, éxito. hermano, no, Por mucho. eso, por eso dice un dicho, detrás de un hombre hay una gran mujer, pero yo Hay una diría que gran mujer. detrás Y del lado de un hombre, pues hay una hermana. esta una, ¿Cómo es que conquista a la hermana Damaris? pero fíjese, hermano, cómo son las cosas, que hay ciertos hechos eh, parecidos entre ella y yo. Por ejemplo, yo me gradúo del seminario el 79 y ella se gradúa de maestra el 79. Yo llego de pastor y cuando a mí me instalan, ella no está. Entonces, pues ya ella, a mí me instalan un domingo, yo hablé con la iglesia que tenía que regresar a mi casa por los muebles, estuve en la iglesia hasta el otro domingo y es cuando la conozco. Pues no me gustó. Entonces me mandaron a la escuela bíblica y ella iba a la cocina, la mandaban y usted sabe como hombre cuando se van dando las cosas. Y acabando la escuela bíblica ese verano, yo le hablé para novia. Entonces ya ella me decía, no, mira, tenemos muchos gastos, y ella empezaba a ganar dinero para apoyar a la familia. Y me dijo, nos vamos a casar en 4 años. Le dije, no, en 1 año. Le dije, yo me quiero casar contigo porque te necesito en el ministerio. Y Dios obró, o sea, se dio todo muy bien, fíjese. Y cuando pues se dio todo y nos casamos, yo le dije, porque ella estaba trabajando de maestra como tenía que irse en tren al pueblo donde estaba. Y le dije, mira, si nos casamos y no te cambian, vas a tener que dejar la plaza. No, pero Dios obró que cuando nos casamos, ella fue y pidió el cambio y luego se lo dieron a Francisco y Madero. Y ahí, pues, ella trabajaba, yo pastoreaba, yo cuidaba a los niños y pastoreaba, y ella trabajaba, y fue como nos llevó. Pero yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque a pesar de su juventud, ella siempre guardó muy buen testimonio en la iglesia, nunca tuvo problemas, nunca tuvieron quejas de ella, fue muy callada, fue muy sumisa. A ella le ayudó mucho el pastorado cuando fuimos a Ciudad Juárez, porque ya en Ciudad Juárez ya ella ya no era maestra, ya tenía el tiempo libre, y la iglesia de Samaria era una iglesia muy activa, había cultos toda la semana y tenían cultos de barrio. Entonces ella, pues con la gracia que Dios le ha dado, empezó a ganarse los jóvenes, empezó a ganarse las hermanas, y empezó ella pues a trabajar en la obra de Dios en una forma más completa, más amplia. Ya cuando regresamos aquí a Ebenezer, pues ella ya venía con mucha experiencia, y como usted dice, hermano, para mí ha sido de mucha bendición mi esposa, de mucha ayuda. Y sí, hermano, pues así fue nuestra relación. Pastor, yo, como dice usted, fue todo obra de Dios, porque yo a lo que tengo entendido es que los maestros que recién gradúan los mandan a la sierra. Exacto. ¿Y cómo es que la hermana Damaris, ¿verdad? Cuando se casa con usted, gradúa de la escuela normal, la mandan allá a Francisco y Madero para ayudarle al ministerio? Todo Dios lo acomodó. Todo, o sea, más bien cuando ella sale de maestra, no la mandaron a Francisco Madero, se fue a ese pueblo que estaba, era un pueblo solo. Para llegar en ese tiempo a ese pueblo era nomás en tren. Yo fue cuando yo le dije, mira, si nos casamos, vas a tener que dejar. Pero pues en ese tiempo, no sé, ahora había la posibilidad de meter cambio de estado. Entonces ella metió los papeles para que la cambiaran de escuela, y Dios obró y la cambiaron a mismo Francisco y Madero.
Así que Dios. ella no tuvo problemas para que yo siguiera pastorando ahí y ella ayudarme en la iglesia, porque yo, de hecho, yo la llevaba a la escuela donde ella trabajaba, iba por ella. Y pues es un trabajo, como decía el presidente, es un trabajo muy digno de cristianos, porque pues trabaja al mediodía, es un trabajo de mucha bendición, porque pues ayudan, ¿verdad? Mucho a la niñez y fue de mucha bendición, hermano. Dios obró de una manera especial. En una predicación, usted contaba que le gustaba mucho el fútbol. ¿Cómo es que deja el fútbol cuando la gente se apasiona, cuando la gente se idolatra? Y usted estaba metido en el fútbol. ¿Cómo es que deja el fútbol por servir a Cristo? Cuénteme poquito, porque lo oí yo en un testimonio suyo. Sí, fíjese que yo pues estaba creciendo en el deporte, estaba creciendo. Nada más que el problema, hermano, que había, yo digo que la oración de mi mamá, en mi corazón empezó a haber una tristeza, una soledad, ya empezó a ver en mí, porque el problema fue que yo decía, pero yo no soy feliz, yo juego, y me contrataban y me buscaban y esto y lo otro, pero yo no sentía que era feliz. Entonces, el deporte yo sentía que no me satisfacía y me refugié en tomar. Dije, no, pues a ver si tomar. Y siempre yo decía, bueno, ahorita no soy feliz, pero a lo mejor el año que viene, a lo mejor voy a hacer esto y va a venir a mi vida la paz. Y no, yo sentía que no, que había algo y que no me sentía bien, iba y jugaba y me contrataban. Y de hecho, una vez fui a probarme con el Tigres y quería que jugar, pero había algo, ya en mi corazón no había paz. Entonces, cuando llegó el pastor del seminario, pues yo andaba perdido. Él llegó y me hablaba de Dios, pero yo no quería. Entonces, pues cuando más necesitado estaba de paz, que ya el deporte, yo cuando jugaba decía, yo creo que Dios me empezó a hablar, porque cuando jugaba yo decía, pero yo ya no juego bien. A mí se me hace que Dios ya me va a salvar, o Dios quiere que yo ya deje el juego, y así estaba, porque yo ya no sentía que jugaba igual, y ya no me apasionaba, ya sentía en mi corazón un vacío, sino que cuando, pues Dios tiene su tiempo, yo llegué al trabajo muy triste porque ya trabajaba, y me senté ahí, fue cuando ese hermano me dijo, joven, mira, ve al culto, mira cómo está el mundo, y mira, necesitas a Cristo, y me empezó a hablar del Señor. Y yo no dije nada, me quedé nomás serio, me fui con esas palabras. Él iba a dar campaña de 3 días ahí, y cuando regresé del trabajo, pues yo salía como a las 6, empezaba el culto a las 7, y yo fui directo al culto, y me fui de hecho, mira, hermano, como testimonio, ahí todos en la colonia me admiraban, y estábamos por formar un equipo, porque no había equipo. Y fue una novedad que el Señor me cambió, y dijeron, porque en ese tiempo la crítica era aleluya. Ya Otoniel se hizo aleluya y corrió la voz, porque yo apenas iba a formar un equipo. Entonces me estaban esperando. Un día que llegué al trabajo, se juntaron todos en un lado, había una tienda, como unos 10, y me hablaron, Otoniel, ven. Pues mira, que vamos a jugar y que el equipo, y que esto. Y Dios me dio fuerzas, que dije, no, mire, yo ya no juego. Dije, yo no era feliz, y yo pues todavía no conocía mucho de la palabra. Yo no me dije, yo ya no juego, y yo ya voy a servir a Dios y voy a ir a la iglesia, y están invitados. Y me acuerdo, hermano, que en los siguientes cultos de campaña, todos mis amigos fueron al culto. Ni uno se quedó, pero fueron todos. Y ya después nomás me miraban y me saludaban. Y me miraban. Entonces fue como, yo dejé el fútbol porque no había paz en mi corazón, y eso me trajo a Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, hermano. Oiga, hermano, y usted vivió, ahorita que me estaba mencionando que le decían aleluya, usted vivió los tiempos en que hacían bullying al joven, o sea, en aquel entonces era un bullying de a de veras. No, eso sí, no, hermano. Y luego a mí en el mundo me decían Toto. Ese era el apodo que yo tenía. Y cuando yo llegaba a la escuela, pues como que se les quedó grabado un coro que no me acuerdo, pero decían,
péguenle, a Otoniel, péguenle a Toto, y me hacían burla en la escuela. Yo le decía a mi mamá, no, ya no quiero ir, a mí me hacen mucho bullying ahí en la escuela, ¿no? porque soy cristiano y esto, pero no, bueno, el bullying me lo hacían, hermano, no cuando fui salvo, sino porque sabían que yo era de la iglesia. Cuando el Señor me salvó, Dios me dio tanta fortaleza que los amigos que supieron que yo era cristiano, a mi manera yo les daba mi testimonio. Yo dije, no, que tú te hiciste cristiano, sí, yo ya acepté al Señor porque ahora yo soy muy feliz. Y a un primo le fui y le hablé, mira, ve a la iglesia, Cristo te puede cambiar. Pero sí, en el tiempo de la escuela, la primaria, la secundaria, era soportar el bullying porque yo venía de una familia cristiana. Pastor, otra pregunta de su testimonio. De esas personas que jugaron con usted fútbol, ¿ha tenido contacto con ellas últimamente o ya de adulto? Fíjese que muy poco, hermano. Una vez sí me encontré. De hecho, uno de mis mejores amigos, yo iba a Monterrey, pues vivía en la colonia donde vivía mi mamá. Pero no, después él se cambió a una colonia y ya no tuve tiempo de ir a buscarlo. Y después, al poco tiempo, falleció. Y ya no tuve tiempo. No, casi amigos así. Después, con el que platicaban y le decían de mí, todo era con mi hermano, porque tengo un hermano menor, 2 años, que él sí todavía no ha sido salvo. Y le decían, ¿y qué dice Otoniel? ¿Y cuándo viene a jugar? Y así, no, pues él ya sí es su hermano. Pero no, ya no me los topé, fíjese, hermano. Nomás cuando el Señor me salvó que fueron al culto. Ya fueron los cultos y después, pues yo me fui a la escuela bíblica y luego me fui al seminario, me vine a pastorear, yo que los perdí de vista. Sí, ya no supe de ellos. Porque muchos a lo mejor ya no viven, ¿verdad? O algunos a lo mejor cristianos. Qué historias. Pastor, ahora cuénteme, usted trabajó toda su vida, incluso su mamá, en un movimiento, en un concilio. Esa transición que tuvo usted, ¿qué tanto batalló internamente para adaptarse a otro ambiente, para adaptarse a otro movimiento prácticamente? ¿Cómo batalló? ¿Cómo le hizo para adaptarse? Porque pues toda su vida desde que su madre entró al ministerio, trabajó en un solo sistema. Platíqueme esa experiencia que tuvo usted de la transición que hizo de movimiento. Sí, pues sí, vamos a decir, hermano, que yo batallé un poco, más o menos, por la doctrina y las reglas y disciplina que yo traía. Pero yo le agradezco mucho a Dios, hermanos. Lo que a mí me ayudó mucho, por un lado fue el trato del hermano Chonito y el trato suyo. El amor, la comprensión, el trato, la libertad, hermano, usted haga esto, hermano, usted. Y eso, sí, por un lado, lo que yo creía me podía decir, pues mira esto, lo otro. Por el otro lado, lo que ayudó mucho, y me acuerdo, hermano, que lo platicamos en la iglesia con los hermanos que estaban en ese tiempo conmigo. En ese tiempo, pues, se hicieron 2 grupos. Pero uno de los grupos, lo que les decíamos a los hermanos, miren, hermanos, aquí los hermanos son muy sencillos. Y si Dios nos mandó, pues vamos a hacer bendición. Vamos a trabajar. No, nos están dando la oportunidad de trabajar, nos están dando la oportunidad de apoyar, nos están dando la oportunidad de enseñarles lo que nosotros, Dios nos ha dado. Y yo, hermanos, pues, y yo le voy a decir con humildad a mí lo que me ayuda, y es orar a Dios, porque cuando uno ora a Dios, Dios le va poniendo las cosas como son. Le está diciendo, no, igual es así, igual es de esta manera, otra de esta manera. Y yo hasta ahorita, hermanos, gracias a Dios, porque mire, yo quizás podría decir, yo la disciplina del movimiento donde estaba era no aceptar pastores de otro movimiento. Entonces, para mí, el aceptar pastores de movimiento era pensar, pues, que era lo que decían los hermanos, a meter una mala doctrina. Pero yo he ido aprendiendo
que aún fuera del movimiento, hay muchos hermanos muy fieles, hay muchos hermanos muy sencillos y que depende de uno, el saber guardar la doctrina, el saber escoger los pastores. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, vuelvo a repetir que yo estoy en un movimiento donde pues hay, ¿cómo se puede decir? Usar la palabra comprensión, que hay paciencia, que hay, que se habla, que se oye. Y yo, en ese proceso, Dios me ha ido dando entendimiento que yo, en medio de todo, a lo mejor sí he cedido cosas, pero no he cedido la doctrina que me enseñaron. Yo la sigo practicando en mi iglesia y usted me ha dado la oportunidad de enseñar en la escuela bíblica. Entonces, pues yo vi la mano de Dios, hermano. Dios fue mostrándome que en este movimiento hay la oportunidad de servir a Dios, de trabajar sin que le impongan, sino que le dan la oportunidad de que usted aconseje, pero también del lado de uno tiene que saber uno escuchar y ser humilde. Sí. Y eso es lo que yo, hermano, como yo sí batallé y batallé algo, porque yo era uno de los pastores muy cerrados, muy, pues no sé si llamar estos cerrados. Entonces, abrirme a ciertas cosas, pero también quiero mencionar que yo le agradezco mucho a mis hijos. Yo me echaba debates con algunos de mis hijos y al último fui entendiendo, pero a la vez yo le decía, mira, hijo, gracias a Dios que aquí nos dejan trabajar. Entonces, pues pídele a Dios tú y yo le pido a Dios y yo trabajo con la gracia de Dios, vamos a respetarnos, pero siempre dentro de la voluntad de Dios, y vamos a tener humildad. De hecho, yo una vez les dije a los hermanos, miren, gracias a Dios por los hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de trabajar. Si queremos ser bendición, pues vamos a mostrarlo con hechos, vamos a mostrarlo con nuestro testimonio. Ellos son humildes y nos han abierto el corazón, pues ¿por qué nosotros también no vamos a hacer? Y pues yo, hermano, ahorita, gracias a Dios, que Dios me ha ayudado a ver que en este movimiento hay mucha sencillez, hay mucha humildad. Dios lo bendiga a usted, hermano, por la gracia que Dios le ha dado para tenernos paciencia, ¿verdad? Para llevar adelante el trabajo de la obra del Señor. Sí, pastor, última pregunta porque el tiempo está limitado aquí sí, en esta conferencia. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escucha del hermano Chonito? ¿Cómo oyó de él? ¿Cómo lo escuchó? Mire, fíjese que yo oía del hermano Chonito y fíjese qué cosas. Yo me acuerdo que parece que usted, el hermano Chonito y el hermano Isías fueron a una convención, pero sí, yo no los vi. Fueron a lo mejor arreglaron un asunto ahí en esa convención, pero yo no los vi. Yo vine a conocer al hermano Chonito y a usted hasta que estuve en Juárez. Y me acuerdo que ya un poco más cerca, para platicar, me acuerdo que fue en el funeral de la hermana Carmen Pérez, que fue cuando ya platicamos más cerca yo y usted, que fue, y ya cuando, y en ese tiempo, pues no, porque la mente no me ayuda, no sé cómo estuvo, que yo invité al hermano Chonito allá a la casa pastoral para platicar. Me gustó su forma de platicar y todo. Le dije, hermano, a ver cuándo va. Allá, y el hermano, pues, con su sencillez, se puso a platicar como él de todo lo que él era, cómo trabajó en la obra, cómo estuvo, cómo llegó a formar Ebenezer, cómo estaba la plática muy bonita que a mí me dio pena, porque no sé si ya una hora que le dije, mira hermano, con todo la pena, yo tengo un asunto ahorita que hacer, dije, tengo que ir, no sé a dónde iba a ir, hermano, pero después platicamos. Y me acuerdo que el hermano en sencillez me dijo, hermano, si quieres lo espero. Le dije, pues es que me va a tardar mucho, hermano. Mejor después le hablo. Y seguimos platicando, hermano, primeramente Dios. Y yo me acuerdo, hermano, que él era un gran amigo del movimiento. El hermano siempre, yo al menos sí aprendí, él era un hombre que siempre tuvo paz, que siempre tuvo mucho amor por la obra, que él era muy difícil verlo enojado.
transmitía paz. Entonces fue como yo lo conocí, fue como yo lo conocí hasta que estuve en Samaria, y fue de esa manera como ya tuve un poquito más contacto con él y con usted. Amén. Gracias, hermano Pastor Otoniel Castro, desde la ciudad de Francisco y Madero, donde empezó una iglesia. Ahora cuénteme cómo empieza Ebenecer rapidito. Tenemos 5 minutos. ¿Cómo 5 empieza minutos. Ebenecer Pues Francisco y Ebenecer Madero? empezó de la siguiente manera. Yo, como ya todos saben, y lo puedo decir en público, yo agradezco al movimiento porque le doy gracias a Dios, porque cuando me salí yo hablé con los líderes, les expliqué la razón de mi salida, les agradezco porque me pidieron que me quedara, y yo me siento muy contento porque yo hablé con ellos y ellos me aconsejaron, pero yo, la salida mía pues fue por mi hijo Tony. Andaba muy perdido, miraba cómo andaba y se me hacía, pues no difícil, porque para Dios no hay imposible, pero cuando el Señor lo salva, cuando el Señor obra y me pide que lo apoye, pues yo oré a Dios. Y me acuerdo que hablé con el hermano Reyes, hablé con él y dije, hermano, me voy a tener que retirar del concilio. ¿Por qué? Le dije, pues es que yo voy a apoyar a mi hijo. Dije, a lo mejor está mal, dije, pero yo conozco a mi hijo, su carácter. Yo sí tengo miedo que en una enojada se me vuelva a ir al mundo. El hermano quería que Tony estuviera en la iglesia del movimiento, pero dije, pues él, hermano, está muy a gusto allá. Él se sintió muy a gusto con el pastor lo ha apoyado mucho, y pues yo le agradezco, y entonces pues ya nos vinimos, y mi esposa, pues su familia estaban batallando. Yo nunca les dije, pues mira, sino que ellos mismos me dijeron a mí, hermano, pues mire que vamos a formar una iglesia, y pues ya se salieron todos ellos, hicieron las cosas bien, hablaron, entregaron, hicieron todo bien. Yo nunca les dije sálganse. De hecho, yo, hermano, iba a ser el pastor ahí donde está Abner ahorita. Abner pues ya dio su testimonio, ya él pues no se pudo quedar, y cuando llegó le dejé la casa, y ya los hermanos ya decidieron salirse, entonces empezamos a trabajar. Algunos hermanos pues no se acoplaron a la doctrina, quisieron salirse. Yo le agradezco mucho, y luego aquí público al hermano Toniel García, porque él fue el que construyó los templos, construyó el primero, y luego pues Dios obró que estuvimos ahí, hicimos un acuerdo, le dieron el dinero que correspondía, él tenía un terreno y él nos lo donó, y él fue el que hizo el templo ese que está ahí. Los hermanos ya no pudieron seguir, yo les di las gracias, dije, hermano, gracias, y me duele porque ustedes son mi apoyo, pero me da gusto porque regresan a su iglesia, y oro que Dios los bendiga, y terminamos en paz, y a la fecha pues nos saludamos muy bien. Y pues hermano, yo puedo terminar esta plática como dice el texto de Ebenecer: hasta aquí me ha ayudado Jehová. Han venido pruebas, pero me han llegado almitas muy fieles, me han llegado matrimonios que me han dado mucha, o sea, que me han mostrado que Dios está conmigo, y que si sigo trabajando, Dios me va a seguir bendiciendo. Y lo hemos visto, pastor, en el fruto, digo, de empezar prácticamente de cero, pues gracias al Señor que Dios la ha bendecido. Pastor, Sí. Le repito, el tiempo es limitado, quisiéramos seguir platicando, sí. Como dijo el Chonito, si quieres lo espero, pero estos aparatitos no esperan. Sí, así vamos a despedirnos, hermano. Despídase de la audiencia, hermano Otoniel Castro Méndez. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde. Yo lo que haría era, pues pido muchas oraciones por mí, por mi familia, por mis hijos, por la iglesia que estoy pastoreando, para que Dios me dé la gracia. Y mi anhelo y mi petición, les digo a los hermanos, es que Dios me conceda, cuando ya me retire, pues dejar una iglesia bendecida. Dios les bendiga, y agradezco al hermano Javier el darme esta oportunidad de dar mi testimonio. Sí, gracias, pastor. Dios le bendiga. Nos despedimos a todos. Gracias. Dios lo guarde, hermano. Dios lo bendiga. Gracias.